Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Reforzar la independencia judicial? Claro, obvio, eso es del libro, ¿no? De hecho, un repaso a las noticias de estos días muestra que existe un problema. El bloqueo por parte del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial está encima de la mesa. De igual forma, los nombramientos del señor Lesmes, no sé si han leído la prensa, que parece que va a hacer nombramientos que van a tener repercusiones de aquí a 15, 20 años. O no sé si vieron la entrevista al fiscal Navajas ayer, muy interesante, hablando de las presiones de la señora Madrigal y del señor Cadena. No sé si les sonará, los fiscales del Procés. O no sé si han leído hoy en el diario.es un artículo muy interesante desgranando uno a uno quiénes son los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dice que de los 13 miembros, 11 son conservadores. Pero esto no es casualidad, de esto ya hablaré más tarde. Y precisamente son estos señores los que van a tener que resolver sobre el caso Gürtel, el caso Púnica, el caso Kitchen, sobre el caso del fugado, del rey emérito. Ellos tendrán la última palabra y se pueden imaginar cuál es. De hecho, hace 2 semanas, cuando hablamos también de la Fiscalía General del Estado, en una propuesta que trajo la misma formación, decíamos que obviamente la división de poderes es uno de los fundamentos de las democracias, ¿no? Y un ejemplo en las democracias liberales. Lo peculiar, lo paradigmático que se está dando en el caso español, y lo mencionan numerosos informes, señalaba antes el informe Greco, sentencias europeas, el relator de Naciones Unidas, la misma Comisión Europea, cuando hablan de un problema de contaminación política en la elección del Consejo General del Poder Judicial y en sus diferentes recomendaciones. Pero lo peculiar, lo curioso es que en la contaminación política no es que esté el partido del gobierno, no, hay una contaminación política del partido que gobernaba y de sus aliados. Y este problema no solamente se da en el Consejo General del Poder Judicial y, por ende, en el Tribunal Supremo. Este problema existe también en otros órganos, existe en la Junta Electoral Central, no sé si se recuerdan al señor Betancor, o en la Fiscalía, o en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, en diferentes órganos. Y ya digo que no es casual. Lo extraño es, decía la señora Arrimadas, ¿no? España es una democracia consolidada, porque lo dice un semanario británico. Parece que no lee ese semanario británico cuando dice que la monarquía española está sucia y que es un desastre. Ahí no lo pone de ejemplo. Pero claro, si nos dicen que hay un problema de contaminación política y en la división de poderes, no nos pueden decir que España es una democracia ejemplar. Hay algún problema, pero no porque lo digamos los independentistas, no, sino porque sería un contrasentido lo que usted mismo está defendiendo. Y más allá de entrar en la propuesta, que ya digo que no vamos a votar en contra, no nos vamos a oponer, creemos que es un parche, porque no es un asunto técnico. Obviamente que hay que priorizar los méritos y la profesionalidad a la hora de avanzar en el escalafón judicial para mantener esa independencia, pero es que el problema es estructural. Cuando decían, no, hay que recuperar el espíritu de la transición. No, hombre, no. Hay que llamar a un exorcista. Si el problema está en ese espíritu de la transición. El primer problema es que los jueces en ese momento pasaron de la noche a la mañana de ser jueces franquistas a ser jueces demócratas. Tribunales de excepción, como el Tribunal de Orden Público, se convirtió en la Audiencia Nacional y ahí está parte del problema. El segundo problema es el reparto, sí, y eso lo compartimos, que ese reparto ha contaminado políticamente no solamente las decisiones del Consejo, sino también indirectamente las de las altas magistraturas. Y le preguntaba a un magistrado recientemente que me explicara un poco cuál era el problema y por qué había derivado en esta situación de todo este control conservador en el Supremo, y me lo explicaban de una manera sencilla. Me decía, mira, durante todos estos años, cada vez que el Partido Socialista tenía que elegir magistrados, elegía magistrados
por su prestigio, por su bagaje, y que habían adquirido ese bagaje a lo largo de los años, normalmente entraban ya muy mayores. Claro, se jubilaban pronto. En cambio, el Partido Popular, cada vez que tenía que elegir un magistrado, elegía magistrados, magistradas jóvenes, en las cuales primaría más esa lealtad y que se jubilarán algún día, se jubilan con 72 años. Esto es, hay control conservador para rato. ¿Y ustedes creen que con esta propuesta se va a conseguir la independencia judicial? Imposible. Ese embrollo no se soluciona si no se toman medidas estructurales, globales. Y por ello, en el tiempo que me queda, propondré algunas en las cuales puedan ir en esa vía de conseguir esa independencia judicial. En primer lugar, yo creo que habría que prohibir las puertas giratorias, ni límites de edad, ya digo, de 2 años, de 10 años a la vuelta a la política, no. Aquel que pase de la justicia en todos los ámbitos, ya sean jueces, juezas, fiscales, abogados y abogadas del Estado, no puedan volver, o pasan a la política o ya no pueden volver. En segundo lugar, articular un sistema como en otros estados en que se prime también la experiencia aparte de los méritos. Esto es, ya sé que hay alguna vía, pero sería bueno reforzar la vía en los ámbitos del derecho, gente que haya tenido experiencia en la abogacía, en la academia o en la fiscalía. También creo que sería necesario acabar con todas las jurisdicciones especiales como es la Audiencia Nacional, que no es una jurisdicción especializada, no. Ya lo conocemos bien en Euskal Herria, ahí tenemos el caso Altsasu, ya lo conocen también en Cataluña ahora, en el cual los CDR se les intenta juzgar por terrorismo. Hay que acabar con esos tribunales de excepción. Hay que acabar también con esos ascensos que no sean meramente basados en un rigor de valoración objetivo, con una asignación de puntos o como sea. Y voy acabando, señora presidenta. Yo creo, y esta les va a gustar a los magistrados y a las magistradas, que se debe aumentar los sueldos de los magistrados. Ahora bien, también por la misma vía se les debe prohibir que de manera remunerada, en cursos, conferencias, en algunos casos en fundaciones y organizaciones de dudosa reputación, o también esta práctica, que yo creo que es por todos y todas conocidas, de preparar opositores en B, esto es, cobrando en mano. Yo creo que esto Señor no se Iñarritu, puede tiene asumir. que terminar, por favor. Voy acabando, señora presidenta. Y yo creo que hay que también dar oportunidad a los jueces de que continúen con una formación continua obligatoria en base a criterios nacionales e internacionales y de ideología variada. Y, cómo no, acabar con ese sistema de jueces de garantías e instructores a la vez. Tendría que haber unos jueces de garantías como hay en otros modelos europeos. Y, por último, y acabo, señora presidenta, creo que también que hay que crear un registro público de intereses de los jueces y fiscales y abogados del Estado. Cualquier ciudadano tiene que tener acceso a ellos para ver si deben ser recusados o no, como tienen los diputados y las diputadas, y establecer mecanismos transparentes de turno en tribunales especiales como son la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, porque qué casualidad que vayan todos los casos al juzgado número 3 o al 6. Señor Iñarritu, tiene que terminar, Nacional. por favor. Acabo. A este parche nos parece que no es la solución, no nos opondremos, sino creemos que hay que acabar con la cloaca judicial y para ello hay que tomar medidas contundentes y serias, esto es, estructurales. Muchas gracias, señora presidenta, y perdone porque me haya alargado. Gracias, señor Iñarritu.